Buenas, nosotros somos del grupo de sistemas digitales, somos el grupo C y le estaremos hablando de la señal analógica, señal digital, ventajas de la señal digital, desventajas de la señal digital, conversión analógica digital y procesos que intervienen en la conversión analógica digital, que eso es muestreo de la señal analógica, cuantificación de la señal analógica y codificación de la señal en código binario. Bueno, empecemos. Mi nombre es David Antonio y le estaré exponiendo sobre la señal analógica. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético. Es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo, representando un dato de información. En función del tiempo, algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas, como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también puede ser hidráulicas, como la presión térmica y como la temperatura. En la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos son analógicas, así la luz, el sonido, la energía, etc. Son señales que tienen una variación continua. Incluso la descomposición de la luz en el arco iris, vemos cómo se realiza en una forma suave y continua. Es, por ejemplo, los marcadores de vehículos, que son lo analógico, que son de mensaje continuo, y los digitales, que van variando, depende de la señal que van transmitiendo. Señal eléctrica analógica. Es aquella en la que el valor de tensión o voltaje puede variar en cualquier instante de tiempo. Es decir, para cada instante de tiempo existe un valor independiente del resto. Por contra, una señal digital solo presenta valores de ciertos instantes de tiempo, separados por una cantidad constante que depende de la velocidad del muestro. Ejemplo de un sistema analógico. Un ejemplo de sistema eléctrico analógico es el altavoz, que se emplea a amplificar el sonido en forma que sea oída por una gran audiencia. Las ondas de sonidos, que son analógicas en su origen, son capturadas por micrófonos y convertidas en una pequeña variación analógica de tensión denominada señal de audio. Esta tensión varía de manera continua a medida que cambia el volumen y la frecuencia del sonido y se aplica a la entrada de un amplificador en línea. La salida del amplificador, que es la tensión de entrada amplificada, se introduce en el altavoz. Este convierte de nuevo la señal audio amplificada en ondas sonoras con volúmenes mucho mayor que el sonido original captado por el micrófono. Ahora vengo a explicarle de la señal digital. La señal digital es un tipo de señal que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Ejemplo, el interruptor de la luz solo puede tomar dos valores o estado, abierto o cerrado. Las mismas lámparas, encendido o apagado. Esto no significa que la señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en general existen formas de discretizarla unívocamente. Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan la lógica de los estados representados por dos niveles de tensión eléctrico, uno alto y otro bajo. Por abstracción, dicho estado se sustituyen por ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel alto se representa por 1, el bajo por 0. Se habla de lógica positiva, en caso contrario, de lógica negativa. Cabe mencionar que además de los niveles, es una señal digital, esta traslación de alta a baja y de baja a alta.
denominada flanco de bajada y de subida. Representativamente, en la figura se muestra una señal digital donde se identifican los niveles y los flancos. Señal digital como una señal analógica compuesta. Le estaré explicando un poquito, una pequeña idea de eso. Basándose en el análisis de Fortier, una señal digital es una señal analógica compuesta. El ancho de banda es infinito, como se podría intuir. Se puede llegar a este concepto si se estudia una señal digital. Una señal digital es el dominio de tiempo. Incluye segmentos horizontales y verticales conectados. Una línea vertical horizontal representa una frecuencia cero. Ir de una frecuencia cero a una frecuencia infinito y viceversa. Aplica que todas las frecuencias en medio son parte del dominio. El análisis de Fortier se puede usar para descomponer una señal. Si la señal digital es periódica, lo que es raro en comunicaciones, la señal descompuesta tiene una representación en el dominio de frecuencia con un ancho de banda infinito y frecuencia discreta. Si la señal digital es aperiódica, la señal descompuesta todavía tiene un ancho de banda infinito, pero las frecuencias son continuas. Ahora los dejo con mi compañero Randall, que le estará presentando un diferente tema. Gracias, compañero. Pues bien, mi nombre es Randall de la Rosa y le estaré hablando sobre los multiplexores. Los multiplexores, o también conocidos comúnmente como MUX, MPX, se utilizan para transferir datos de diferentes entradas a una sola salida. Es decir, todos los datos que ingresan a un circuito provienen del mismo lugar. Dependiendo del uso, pueden manejar señal analógica o señal digital. El funcionamiento de los multiplexores se basa en circuitos de puertas lógicas. Se conectan de tal manera que todas las entradas salen por la misma salida. La única condición es que se seleccione la entrada que envía los datos a la salida. Es decir, que el circuito no puede leerlos todos al mismo tiempo, sino leer uno a la vez. En términos simples, en términos más reducidos, este circuito es como un interruptor que permite elegir solo una de las entradas, pero debido a la alta velocidad de conmutación del circuito, se puede confiar en leer en todas las entradas al mismo tiempo. Los multiplexores se pueden, si extrapolamos el concepto de multiplexor a la vida real, sería como una casa donde salen donde tiene una puerta donde salen personas. O sea, todas las personas salen por la misma puerta, pero no todas pueden entrar y salir a la misma vez, porque no se puede. Más o menos por ahí que va el concepto de multiplexor. Ahora ahora les voy a hablar sobre las partes de los multiplexores. El multiplexor, al ser un circuito combinacional, el dispositivo tiene pocas partes y el funcionamiento de cada una de ellas es fácil de entender. Los multiplexores tienen entradas. Aquí es donde entran los datos. Y siempre tienen 2 elevado a la n entradas. Es decir, 2, 4, 8, 16, etc. La salida. Esta es la única forma de dar salida a los datos de circuito. Aunque cabe mencionar que también se incluye una salida adicional, que es en realidad todo lo contrario. Es decir, si tenemos un 1 en la salida, tenemos un 0 inverso. El selector, que se utiliza para seleccionar la entrada que queremos activar para leer los datos. Esa selección se realiza a través de los números binarios. Y la función enable, o en español, habilitar, disculpen por el ruido, que sirve para activar o desactivar todo el circuito. Sirve para encenderlo o apagarlo. Tipos de multiplexores. Como la estructura, ¿cómo le explico? La estructura de estos circuitos no cambia, pero podemos detectar cambios sutiles a medida que aumenta las entradas del circuito. Entre estas variaciones encontramos multiplexores de 2, 4,
8 y hasta 16 entradas. Ahora les dejo con mi compañero Jeremy David, que le estará hablando sobre otro tema relacionado a esto. Adelante, Jeremy. Ok, compañero, gracias. Yo le voy a estar explicando un poco sobre las ventajas y desventajas de las señales digitales. Bueno, una señal digital es una corriente electromagnética que transporta datos de un sistema o red especial. Hay dos tipos de principales señales que se utilizan en la electrónica: señales analógicas y señales digitales. La señal digital solo puede combatir uno entre números difíciles y rápido de valores. Este tipo de señal representa un número verdadero. Dentro de un rango continuo de valores. Una señal digital puede ser una señal representada datos como una secuencia de valores discretos. Ventajas y desventajas de las señales digitales. A continuación se escribirán las ventajas y desventajas de las señales digitales. Los datos digitales, o la numeraré en columnas. Los datos digitales se pueden comprimir fácilmente. Los equipos que se utilizan en las señales digitales son más comunes y menos costosos. Estas señales hacen que los instrumentos en movimiento estén libres de errores. Pueden editar el sonido sin alterar la primera copia. Las señales digitales pueden transmitir información, menos ruido, distorsión e interferencia. Las señales digitales se pueden reproducir fácilmente en grandes cantidades a costos comparativamente bajos. Datos de la operación de la DSP a menudo se modifican. Es por eso que el procedimiento de señales digitales es más flexible. El procedimiento de señal digitales es más seguro porque la información digital a menudo se encripta y comprime fácilmente. Los sistemas digitales son más precisos y por lo tanto la probabilidad de que se produzcan errores a menudo se reduce mediante empleo y códigos de detención y corrección de errores. Bueno, a continuación le estaré explicando las desventajas de las señales digitales. En el muestreo puede provocar la pérdida de información. ADID existen hardware y señal. ADID existen hardware y señal mixta. La velocidad del procesador es limitada. De desarrollar errores de cuantificación y redondeo. Los sistemas y procedimientos son más complejos. Se requiere un mayor ancho de banda para comunicación de datos en comparación con la transmisión analógica de una información equivalente. Los sistemas y los procesamientos digitales suelen ser más complejos. Es por esto que están en la barra de desventajas. Ok. A continuación los dejaré con mi compañero Yamel Pérez, que seguirá hablando sobre el tema. Gracias. Ok, muchas gracias, compañero. Saludos. Ya como lo antes mencionado, yo les estaré hablando sobre la conversión de la señal analógica a digital. Bueno, la conversión analógica a digital consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de amplitud, como por ejemplo, la tensión que proviene de un micrófono, si se trata de registrar el sonido de un sismógrafo, si se trata de revisar un sonido de vibraciones,
o de una sonda, de un osciloscopio, para cualquier nivel variante de interés, de una señal redondear sus valores a un conjunto finito de niveles preestablecidos de tensión, conocidos como niveles de cuantificación, y registrarlos como números enteros en cualquier tipo de memoria o soporte. A continuación, les estaré hablando sobre algunos procesos que intervienen en la conversión señal analógica digital. Entre ellos tenemos este que está aquí, disculpen, este que está aquí se llama el muestreo. El muestreo consiste en tomar muestras periódicas de amplitud de onda, la velocidad con que se toma esta muestra, es decir, el número de muestras por segundo. Es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Déjenme explicarle ahora mismo un poquito sobre ya lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir es que el muestreo, el cual no es más que consiste en tomar muestras periódicas de amplitud de onda, la velocidad con la que se toma, vamos a especificar, tomar muestras periódicas de la amplitud de la onda. Eso es lo que trata nuestro muestreo. Como nosotros podemos ver aquí en la imagen, el muestreo, por cada la amplitud de la onda, está tomando muestras periódicas en lo que es estos punticos, esos punticos rojos que nosotros vemos alrededor. Se conoce como muestreo, puesto que toma la muestra de la amplitud de la onda. Muestra periódica en la amplitud de la onda. Perfecto. Otro que vamos a mencionar será la cuantificación. Deme un segundito para decir como que así. Ok. La cuantificación. Desde el punto de vista matemático, la cuantificación es el proceso de cuantificación. Se mide en el nivel de montaje de cada una de las muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal utilizada a un único nivel de salida, incluso en su versión ideal. Añade como resultado una señal indeseada a la señal de entrada, el ruido de cuantificación. Muy bien, como decíamos aquí, la cuantificación es esto que les voy a mostrar ahora mismo. Dame un segundito. Muy bien. La cuantificación consiste en nada más y nada menos que asignar un número al muestreo. Como nosotros vimos anteriormente, el muestreo en cada una de la amplitud de la onda es este que está aquí. ¿Qué pasa? Que en cada uno de los punticos anteriores, que vimos en el muestreo, pues la cuantificación le asigna un valor, dependiendo de la cantidad de voltios que tenga. Como por ejemplo, el primer valor que se le asigna, que anteriormente vimos un puntico, vamos a llamarlo así, un puntico, es el 0. Aquí está, que es donde comienza la amplitud de la onda de nuestra señal analógica. Entonces, nuestro segundo puntico que vimos anteriormente en el muestreo es el 3. Aquí está, el 3. Está en esta parte, el cual se le añade un número de 3, la cantidad de voltios. Así sucesivamente, ese tiene 5. Aquí podemos ver que la señal es la misma. Entonces cada uno de estos se le asigna el número 7. Aquí baja 6 y así sucesivamente hasta que aquí al final llega a 0 de nuevo. Bien, entonces ahora le estaré hablando
sobre lo que es la codificación. La codificación. Voy a ponerlo aquí para que ustedes tengan una oportunidad de verlo mejor. Bien. Muy bien. La codificación, como le dije decir, consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al código binario. Hay que estar presente que el código binario es el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que también son utilizados. Como ya le dije, la cuantificación va a consistir en asignarle a los números de la codificación, me disculpa, consiste en asignarle el valor, pero ahora en este momento en términos binarios. Bien, aquí me desplazo con el pulsor. Vemos que el primer número obtenido de voltios fue el 0, y el 0 en número binario se representa de esta forma: 0, 0. Bien, entonces el siguiente número es el número 3. Número 3, que en número binario no se representa con un 0, 1, 1. El 5 en número binario se representa con un 1, 0, 1. Si algún usuario de lo cual está viendo este video no sabe de cómo se realiza el número binario, pues estos son los números binarios a los cuales se le asigna en la codificación. Cada uno de la cuantificación que le asignamos un número, el 7, el cual se representa en 1, 1, 1, el 7, 1, 1, 1, el 6 y así sucesivamente. En este caso, los números binarios van en escalas. Este número es 1, 2, 4, bien. Aquí en los números binarios, los números se multiplican. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Entonces aquí nosotros podemos calcularlo de una manera fácil. En la cuantificación de este lado vemos el número. Entonces para convertirlo en número binario ya eso es una forma facilita. Como podemos aquí el 5, este número que está aquí, ese 1, representa el número 1. Aquí el 2 no se le añade porque es un 0 y el 0 no tiene valor. Es como voltaje, no voltaje. Como el 0 no tiene valor, pues no se le añade al 5. Y de este lado hay un número 4. Y si sumamos 1 aquí, más 4, sería 5. Aquí está 1, 2 y 4. Si lo sumamos, sería 7. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que le haya servido y que no solamente la usen para sus términos académicos, sino también para el uso personal. Nosotros, de nuestra parte, hicimos esta pequeña exposición con mucho esfuerzo y dedicación para cada uno de ustedes. Muchas gracias.